Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Creo que todos alguna vez hemos tenido que luchar con las dudas, pero la Biblia nos advierte que esas dudas no pueden permanecer por mucho tiempo en nuestros corazones, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La duda mira los obstáculos, pero la fe mira hacia adelante. La duda teme dar el paso, pero la fe se eleva a las alturas. La duda pregunta, ¿quién cree? Y la respuesta de la fe es, yo creo. Ahora, yo sé que usted quiere fe y necesita fe. Usted necesita poseer una fe fuerte, pero más que eso, todos necesitamos una fe que nos posea. Como alguna vez clamó aquel hombre que pedía ayuda por su hijo que estaba siendo atormentado por un demonio. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Pero entonces, ¿el hombre creía o no creía? Bueno, quizás no creía lo suficiente, como nos pasa a muchos, que decimos tener fe, pero cuando somos probados más allá de lo que vemos, nos damos cuenta que nuestra fe no es fuerte, no está bien cimentada y no está puesta en la persona correcta. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Angélica Rivera y hoy tengo el enorme placer de compartir con ustedes nuevamente el mensaje inspirador de la palabra de Dios. Quisiera hoy tomarme la licencia de utilizar como ejemplo para hablar acerca de la fe fuerte la historia del hombre noble que nos menciona Juan 4. Y de allí yo quisiera ilustrar algunos aspectos importantes de cómo nuestra fe tiene que evolucionar, de cómo nuestra fe ha de madurar, cómo nuestra fe pasa de ser una fe incipiente a una fe fuerte. Así que les quiero invitar para que vayamos a los versos 46 al 54 del Evangelio de Juan. Dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El texto nos dice que esta es la segunda señal que el Señor Jesús hizo yendo de Judea a Galilea. La primera señal que él había hecho era la conversión del agua en vino en la famosa boda de Canaán. Pero aquí tenemos a un hombre que le sale al encuentro al Señor Jesús, un hombre que tenía un problema muy grave. Por lo que entendemos, era un hombre noble, era un dignatario, por decirlo así. Con seguridad tenía prestigio, tenía poder y sin lugar a dudas tenía riqueza y todo el bienestar que la riqueza puede proporcionar. Pero tenía un problema que no podía solucionar con dinero. Tenía un hijo que estaba enfermo. Y ese era un problema que solamente podía ser atendido por Jesús. Este hombre noble del relato bíblico seguramente había escuchado de Jesús, tal vez había escuchado
rumores, noticias de que Jesús había convertido el agua en vino en Caná de Galilea. Y ahora ese mismo Jesús estaba regresando a Galilea. Y entonces este hombre piensa, bueno, si ese Jesús puede transformar el agua en vino, a lo mejor puede sanar a mi hijo. Y realiza el viaje desde Capernaum hasta Galilea. Eso, traído a tiempo presente, son aproximadamente 45 kilómetros. Era un viaje largo. El hombre viaja desde Capernaum con la esperanza de que aquel hombre que hace milagros le pueda ayudar con su problema. Y como un padre desesperado se acerca a Jesús en el verso 47, en la parte B, y dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. A lo que el Señor Jesús contesta con tono de reproche, si no vieras señales y prodigios, no creeréis. Pero saben, este padre estaba tan desesperado que él no nota el sutil reclamo del Señor Jesús. Él no quiere hablar de teología. Él le dice a Jesús, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. ¿Y qué le contestó Jesús? Regresa a tu casa. Tu hijo está bien. Tu hijo vive. Lo primero que me gustaría que estudiemos por medio de este encuentro con Jesús es lo que vamos a llamar los obstáculos para tener una fe fuerte. Este hombre tenía algunos obstáculos para que pudiese tener una fe fuerte. Y lo primero que vamos a estudiar es que él tenía una fe de segunda mano. Todo lo que él sabía acerca de Jesús era lo que él había escuchado por otros, que Jesús hacía milagros. Y créanme, eso es maravilloso. Todo el mundo debería saber y oír que Jesús hace milagros. Pero escúcheme atentamente. Una fe de segunda mano no es una fe fuerte. Usted no puede ir al cielo por la fe de su mamá, o la fe de su pastor, o la fe de sus amigos, o por la fe de cualquier otra persona. Usted puede escuchar de Jesús, de lo que le han dicho o de lo que Él ha hecho en la vida de otras personas, pero esa no es una fe fuerte, esa es una fe de segunda mano. En Mateo 16, verso del 14 al 15, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos le contestaron lo que las demás personas pensaban acerca de él. Pero entonces Jesús hizo otra pregunta mucho más pertinente, mucho más cercana a sus discípulos, y les dijo, ¿quiénes decís que soy yo? Y Pedro le contesta, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo le quiero hacer esa misma pregunta a usted en este momento. ¿Sabe usted algo acerca de Jesús? ¿O realmente usted conoce a Jesús personalmente? ¿Es su fe una fe prestada o es una fe personal? Una vez vi una entrevista en internet de un hombre que sabía todo acerca de Messi. Conocía las estadísticas de sus jugadas, sabía cuántos goles había anotado en cada uno de los campeonatos en los que había estado, sabía el nombre de sus padres, de su esposa, de sus hijos, sabía el tipo de comida que era su favorita y tenía una colección de las camisetas de todos los equipos en los que Messi había jugado. Pero ¿saben? Sin embargo, este hombre nunca había tenido la oportunidad de sentarse a la mesa junto a su ídolo. No eran amigos, es más, ni siquiera se podría decir que se conocían. Esa es la diferencia entre un fan de Cristo y un verdadero seguidor de Cristo. Como dice Mateo 23, muchos me dirán aquel día, hicimos esto o aquello en tu nombre, y Él nos contestará, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mire, no importa qué tanto creamos conocerle,
La pregunta más importante es, ¿Él nos conoce? ¿Nos llama por nuestro nombre? ¿Y nosotros reconocemos su voz? Juan 20 relata un evento que me encanta ilustrar. El día en que Jesús resucitó, recibió varias visitas en el sepulcro, y una de ellas fue la de María Magdalena. Si quieren pueden seguirme en la lectura en Juan 20, del verso 11 al verso 18. Pero María estaba afuera llorando en el sepulcro, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús se había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde lo han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, eso significa como al sepulturero, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Ahora, déjeme decirle por qué me encanta tanto esta historia. Porque María Magdalena tiene un encuentro con el Señor Jesús resucitado, y todo parece indicar que ella no podía identificarlo a simple vista. De hecho, pensó que era un sepulturero. Entonces Jesús le habla y le llama por su nombre, y de inmediato, ella reconoce su voz. Ella tiene una historia con Jesús, pues ella le seguía. Ella tenía una relación con aquel hombre que le había liberado de su pasado, porque Lucas nos relata que ella era una seguidora del Señor Jesucristo y que ella había sido liberada de 7 demonios que lo oprimían. Saben, posiblemente la teología de María no era nada comparada con la teología que tenían los fariseos y los escribas de este tiempo, pero ella tenía algo mucho más que información acerca de Jesús. Ella tenía una historia, una relación con Jesús. Ahora la pregunta que yo le hago en esta mañana es: ¿tiene usted una historia con Jesús? El hombre de Juan 4 que estamos estudiando, aquel noble que se acerca a Jesús desesperadamente para que él haga algo por su hijo que está moribundo, lo único que sabía acerca del Señor Jesús es que hacía milagros. Y sabe, muchas personas vienen a Cristo porque lo único que saben es eso, que Jesús hace milagros, que es poderoso. Tienen una idea vaga de quién es Él, solo saben acerca de lo que Él hace. O son personas que quizás llevan mucho tiempo en el Evangelio, que nacieron incluso en el Evangelio, pero que nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Como dice Pablo, no están en la relación correcta con Dios. Ahora yo le pregunto, ¿es su fe una fe personal o es una fe prestada? ¿Conoce usted a Jesús personalmente o conoce lo que otros le han dicho acerca de Jesús? Y la pregunta más importante, ¿Jesús le conoce a usted y le llama por su nombre? Este es el principal obstáculo para tener una fe fuerte. Es tener una fe superficial, una fe que solamente conoce una idea vaga de lo que es Jesús, pero no conoce a la persona del Señor Jesucristo.
Y yo quiero invitarle en esta mañana para que juntos oremos y le pidamos al Señor que nos lleve a ir un poco más allá en nuestra fe. Si tal vez estamos seguros, tenemos certeza de que Jesús es poderoso, que es real, que es el Hijo de Dios, pero no hemos experimentado un encuentro genuino con Él, hoy es el día para que usted rinda su vida al Señor y le entregue su corazón a Él, para que entonces Él entre a su casa, se siente a su mesa y permanezca allí. Y por medio de la obra del Espíritu usted llegue a convicción, no solo de lo que Él hace, sino de lo que Él es. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz, que ha venido, que se levantó de entre los muertos y que ha prometido volver a reinar. Y a Él es a quien le esperamos. Hoy quiero invitarle para que le pidamos a nuestro Padre que está en los cielos, que nos revele a Cristo, que nos revele a su Hijo, y entonces por medio de Él hallemos salvación para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!